hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Que estamos aquí en la casa de Él, ¿verdad? Venimos a sus atrios, ¿verdad? A darle la gloria y honra como Él se lo merece. Declaremos victoria porque hoy estamos acá, ¿verdad? Amén. Porque otros no tienen ese privilegio, ¿verdad? De estar reunidos unánimes, pues honrando el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, por misericordia, pues el Señor nos permite predicar hoy sin merecerlo, ¿verdad? Porque creo que en la carne nada podemos hacer, ¿verdad? Pero en el Señor, pues podemos hacer cosas inimaginables, ¿verdad? Porque Él las hace, solo hay que dejarse llevar, ¿verdad? Para avanzar, vámonos a San Lucas, capítulo número 15, versículo número 13. Nos podemos poner de pie para referencia al Señor. Cuando lo tengamos, un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Señor, que nos regalas, Padre, donde es el segundo culto, Señor, donde te estamos dando la gloria y honra a ti, Padre bendito. Te pido, Señor, que perdone mis pecados, Señor. Me pongo a cuenta, Señor, con todos mis hermanos, contigo, Padre bendito. Me limpio, Señor, de toda maldad, Señor. Me aparto yo porque siervo inútil soy, Señor, para que seas tú, Padre, a través de mis labios, Señor, llevando, Señor, el mensaje que tú traes para el pueblo, así como tú me lo diste a mí, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Atamos y sujetamos, Señor, todo espíritu contrario que quiere interponerse, Señor, a esta bendición, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Y bueno, qué bueno es el Señor, ¿verdad? No sé si alguna vez han tenido una experiencia. Yo la tuve ayer en la madrugada, pues por misericordia, preparando, ¿verdad? Preparando esto para ustedes con amor, pero el Señor me sanó leyendo la palabra, fíjense. Entonces, y yo ahora recapacitando, le contaba a mi esposa, ¿verdad? Lo que sentía. Entonces, un dolor de estómago y bueno, y el Señor me liberó leyendo la palabra, ¿verdad? Todo está en creer, ¿verdad? Lo que uno está leyendo, ¿verdad? Entonces, y el Señor obra, porque su palabra tiene poder, ¿verdad? Entonces, eso es un testimonio, ¿verdad? Que le doy aquí. Que hay que creer cuando leemos y cuando escuchamos, recibir esa palabra y el Señor va a cambiar cualquier situación. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí dice que juntó todo. Aquí el hijo pródigo le había pedido el dinero a su padre, ¿verdad? Le había dicho, yo me quiero ir, yo quiero ir al mundo, ¿verdad? Quiero ir a probar fuera de tu cobertura y dame lo mío. Entonces tal vez no le dio solo dinero, pero juntándolo todo, o sea, pasaron días, ¿verdad? Entonces tal vez le dio ovejas, joyas, entonces, y lo convirtió en dinero y se fue, ¿verdad? Desperdiciarlo, dice aquí, ¿verdad? Entonces podemos ver que fuera de la cobertura del Señor, pues no prospera, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos no prospera. Porque aquí el hijo estaba bajo esa cobertura, ¿verdad? Donde tenía todo, donde tenía la protección, donde tenía un hogar, ¿verdad? Pero él se fue, dice, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes perdidamente, dice, con una vida desenfrenada, ¿verdad? Hay veces, hay hermanos que por determinados motivos pues se pueden ir, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Entonces, teniendo acá la bendición, teniendo acá la cobertura del Padre, ¿verdad? Como muchas veces cuando nosotros que hemos sido hijos, ¿verdad? No le hacíamos caso a nuestros padres, ¿verdad? Que pues yo quiero que me dé $10 y yo quiero ir aquí, y hijo, no vayas ahí, te va a pasar algo, ¿verdad?
voy a ir a jugar pelota allá, pero allá a agarrar patadas, ¿verdad? Entonces, porque desobedecemos, ¿verdad?, la cobertura del Padre. Eso hablándolo en nuestra vida normal, ¿verdad?, cotidiana, cuando estábamos jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces pues regresamos golpeados con la cabeza reventada, ¿verdad? Entonces, por desobedecer a nuestros padres, ¿verdad?, es algo bien importante y que Dios bendice, ¿verdad?, cuando nosotros obedecemos la autoridad, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nosotros. En el mundo no hay bendición, en el mundo lo que hay es problemas. Pues yo le doy la gloria y honra al Señor porque estamos acá reunidos, ¿verdad? La bendición está en el poder del acuerdo, cuando todos estamos en un mismo sentir, ¿verdad?, en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Espíritu obra en nosotros y es donde nosotros reflejamos esa luz. Pero no, el hijo pródigo quería irse, ¿verdad? Quería irse al mundo con todos sus bienes, a desperdiciar lo que el Padre le había dado hasta ese momento, ¿verdad? Entonces leamos el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, hermano, no nos vayamos de la iglesia. No nos vayamos de la iglesia. Hay veces puede parecer la palabra dura, ¿verdad? Puede parecer que a nosotros nos están diciendo, ¿verdad?, que de seguro solo a mí me dicen, solo a mí me ven, pero en realidad es porque el Padre quiere tenerte aquí, ¿verdad?, cerquita. Quiere tenerte en sus atrios, ¿verdad?, porque no quiere que vayas a padecer hambre, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la bendición, como aquí se nos dice, la vamos a desperdiciar allá. Allá la bendición de Dios se va pura agua, hermanos. Si estamos hablando económicamente, pues el dinero allá afuera se nos va un incentivo cuando cambiamos el billete de a 20 y ya no tenemos nada, hermanos. Entonces, pero eso es cuando estamos allá en el mundo, ¿verdad? Si estando aquí en la iglesia y nos pasa eso, es porque también estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hacemos mal, verdad? Entonces eso hay que día con día pues pedirle discernimiento al Padre, decirle, Padre, ayúdame a saber y entender qué son las cosas malas que yo hago, porque hay veces cuando uno las está haciendo, uno piensa que están bien, ¿verdad? Entonces, y cuando viene alguien más y nos dice, hey, mira, no hagas esto porque te va a ir mal, entonces ahí no nos gusta, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta nada más el yo, ¿verdad? Yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, pero ¿por qué pasamos esa hambre, verdad? Muchas veces. ¿Por qué pasamos eso? Entonces hay que pedirle ese discernimiento al Padre, porque yo le oraba al Señor, les voy a contar, Señor, ayúdame en esto, pero, o sea, no le pedía, digamos, que me sanara, muchas cosas. Entonces, y bueno, y hoy he comprobado estas dos últimas veces que el Señor por misericordia me ha puesto acá, yo le he pedido, fíjense, yo le he pedido, Señor, poneme a predicar, quiero ver si me escuchás. Entonces, porque no es para vanagloria, ¿verdad? Sino que es porque cuando nosotros somos cristianos tenemos hambre, ¿verdad? Entonces, y aparte de tener hambre y sed de la palabra, entonces lo que queremos es pararnos en la trinchera, ¿verdad? Pararnos allá en la guerra, ¿verdad? Entonces, porque cuando nos paramos o aquí, o sea, a compartirle a un hermano allá afuera, a alguien que necesita, ahí es como que estuviéramos parados en un púlpito, hermanos. Entonces, porque sí, aquí es lindo predicar, pero también allá afuera, cuando le compartimos a alguien, es como que estemos parados acá y la prueba va a llegar. Entonces, aprender a ser un soldado de verdad, ¿verdad? Entonces, a poder llevar esas pruebas que van a venir. Leamos el versículo número 15 y 16. Y fue así y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba eso. Imagínense hasta dónde el hijo pródigo, ¿verdad? Había llegado, había desperdiciado sus bienes allá, había desechado la cobertura del padre. La peor humillación para un israelita era esa, porque los cerdos para ellos es algo inmundo, es algo, lo más desagradable, es la degradación, lo peor, ¿verdad? Entonces, había llegado hasta el tope, ¿verdad? Entonces, ahí cuando nosotros nos encontramos en esa situación, cuando nos vamos al mundo, nos vamos fuera de la cobertura del Padre, cuando estamos allá dándole gusto a los deleites de la carne, es ahí donde vienen las consecuencias, donde uno dice, yo ya no sé qué hacer, y es donde viene y uno comienza a robar, comienza a hacer cosas ilícitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le encontramos salida, no encontramos salidas a la situación que estamos pasando. Entonces empezamos a hacer cosas más desagradables para poder subsistir, decimos, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros llegamos a ese tope, ¿verdad? Llegamos a ese tope y bueno, me voy a acercar allá a ver que está mal puesto y lo voy a agarrar, ¿verdad? Hay veces en las iglesias, yo he escuchado, a mí no se me ha perdido nada, pero hay veces se han perdido cosas. Entonces, yo no sé el hermano que haya agarrado algo, ¿verdad? Pero vamos a esto, estamos en la iglesia, estamos en la cobertura del Padre, ¿verdad? ¿Por qué se pierden las cosas, verdad? ¿Por qué? Porque esto se daba en sí, aquí venimos enfermos, o sea, venimos los necesitados, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a agarrar las cosas que no son de nosotros, ¿verdad? Escuchando la palabra, ¿verdad? Escuchando que el ladrón, el fornicario, escuchando que el borracho no va a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros sabiendo de esas cosas hacemos las mismas cosas o las camuflajeamos, ¿verdad? Porque muchas veces camuflajeamos las cosas. Entonces, pero bueno, el Señor con cada quien se va a entender, ¿verdad? Sigamos leamos el 17 al 20. El Señor me enseñó algo bien bonito en esto, que yo reflexioné, porque hay muchas veces el Señor no bendice y no da las cosas que uno le pide, porque no le ha pedido perdón por todos los pecados que uno ha hecho. Entonces, y hay pecados que los hemos hecho muchos años atrás, pero no pedimos perdón. Entonces, pero es porque no estamos buscando la presencia del Señor y el Espíritu Santo no nos está acordando, porque el Espíritu Santo tal vez no habita en nosotros, ¿verdad? Muchas veces, porque si nosotros hubiéramos pedido perdón por todo, pues estuviéramos más bendecidos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando él tocó fondo, hermanos, que ya tal vez ya ni podía robar, digamos, que ya tal vez ya donde estaba con los cerdos ya no podía subsistir. Entonces ahí vino la misericordia del Señor, ¿verdad? Y lo hizo pensar con más claridad. ¿Por qué no te vas donde tu padre, verdad? Si allá hay abundancia, si allá vas a tener toda la cobertura de él, ¿verdad? Andate, pedirle perdón. Entonces recuperó la conciencia, ¿verdad?
cuando nosotros tenemos el dinero, cuando él se llevó el dinero, pues ahí era don Ricardo, ¿verdad? Era don Fernando, era don Jonathan. Entonces, ahí nosotros lo creemos cuando tenemos el dinero, ¿verdad? Pero cuando ya él había tocado fondo, ahí vemos que los amigos que tal vez pudo tener en ese entonces, porque yo me acuerdo cuando estaba soltero, no, yo me acuerdo cuando, no, esa es mentira, no, es cierto, cuando uno está joven, hay veces es bien tontito, porque empieza a trabajar, ¿verdad? Y los amigos, vámonos, entonces, y ahí uno abriendo la cartera, ¿verdad? Entonces, y ahí el montón de amigos, ¿les ha pasado o no les ha pasado? Entonces, cuando uno en teoría está bendecido, ¿verdad? Pero está allá afuera. Entonces, ahí el montón de amigos. Pero ahí, ¿por qué? Cuando él ya estaba con los cerdos, ¿por qué nadie le llegaba a ofrecer? Entonces, las algarrobas de los cerdos, eso era incomestible para el ser humano. Eso no se podía comer. Entonces, y él estaba en el lugar peor, ¿verdad? En el peor donde puede estar el ser humano, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Volvió a su vómito, ¿verdad? Entonces, eso a veces le gusta a uno, ¿verdad? Revolcarse, ¿verdad? Ahí en el vómito. Entonces, y cuando uno ya no haya que hacer, cuando ya no tiene nada, ahí sí reconoce uno, ¿verdad? Que, ay, sí, allá está mi papá, ¿verdad? Porque muchas veces como hijos, pues hemos cometido errores, ¿verdad? Como con nuestros padres. Entonces, y esas son las cosas que hay que recordar y pedirle perdón al Señor. Porque sí, uno puede venir aquí a decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero perdóname, ¿por qué? Vaya, decirle, Señor, perdóname. Haga una lista. Yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, y ahí se va a ir acordando de sus pecados y ya va a ver. Eso es cierto. Entonces, el Señor va a ir obrando, ¿verdad? Va a ir limpiando el corazón, ¿verdad? Porque la verdad es que en Él, sin Él, hicimos muchas cosas malas. Hicimos cosas desagradables. Hicimos cosas escondidas que no eran agradables a nuestros padres, ¿verdad? Y tratamos de hacer cosas a escondidas del Señor. ¿Y cómo, verdad? Tal vez podemos engañar a los hermanos, ¿verdad? A la pastora. Entonces, pero ¿qué hemos hecho en oculto, verdad? Al final todo sale a la luz. Al final todo sale. Entonces, y cuando alguien se levanta y empieza ahí a danzar, entonces ahí empieza, ¿verdad? Aquello que ya no, ojalá que no venga para acá, ¿verdad? Entonces, porque ahí sí se acuerda de lo malo que hizo, ¿verdad? De la mentira que uno dio, ¿verdad? Ay, ¿verdad? No es así, hermano. La verdad, muchos pasamos por eso, ¿verdad? Y la idea es que aquí estamos para corregir, ¿verdad? Para corregir, porque a eso hemos venido. Sigamos. Bueno, toquemos esto. Aquí dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, dice. Aquí está claro, de lejos nos está viendo, ¿verdad? Nos está viendo el Señor, nos está viendo que nosotros pues o estamos haciendo cosas malas, y está atento, está ahí queriendo decirnos, venir, regresate, ¿verdad? Ya vamos a llegar a un punto bien bonito que es donde el Señor me tocó a mí, donde me habló así realmente de las cosas malas que uno hace. Entonces, y espero que también reconozcamos, ¿verdad? Que hicimos mal. Entonces, porque el Señor nos está viendo, ¿verdad? Está esperando nuestro regreso con misericordia, porque aquí dice, ¿verdad? Que fue movido en misericordia, ¿verdad? Está en acercarnos al Señor, y así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Misericordiosos. Sigamos en el 21 y el 24. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano
y calzado en sus pies. No sé si más arribita él estaba pensando qué le iba a ir a decir al padre. Dice, porque me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, le dice. Pero ¿qué hizo el padre? Cuando él vio, él lo estaba esperando de lejos, él creo que todos los días salía al encuentro, ¿verdad? Tal vez hoy viene mi hijo, tal vez hoy viene. Entonces, y tal vez no llegaba, ¿verdad? Pero ese día que él llegó, él ya lo estaba esperando. Él ya lo había perdonado, hermanos. Él ya lo había perdonado anticipadamente, ya lo estaba esperando. Entonces, y no dejó que terminara de decir todo lo que él había pensado. Yo le voy a decir esto a mi padre: perdóname porque he sido malo, te robé, me gasté todo. Entonces, pero no, el padre rápidamente lo abrazó, lo besó y dijo que lo vistieran. Dice aquí que le sacó el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo de mano y un calzado a sus pies. En ese entonces ellos tenían como un cuarto de huéspedes. Entonces cuando un huésped llegaba, le daban ropa. Imagina, así somos nosotros cuando llega alguien a la casa, lo vestimos, lo calzamos, le damos lo mejor, ¿verdad? Entonces, pues eso hizo el padre a pesar de que se había gastado. Y dice, porque él iba con la mentalidad de ser un trabajador. Él iba con la mentalidad de que él iba a trabajar porque él se había acabado su herencia. Le había dado la tercera parte de lo que a él le corresponde, porque el hijo mayor le corresponde el doble allá en Israel, ¿verdad? En su cultura así es, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ellos son bien rectos, ellos cumplen al pie de la letra lo que dice la Torá, ¿verdad? Entonces, pero si ellos reconocieran, ¿verdad?, que en realidad Jesucristo era el Mesías, ¿verdad?, otra cosa fuera, ¿verdad? Pero aquí dice que le puso calzado. Cuando él iba con la mentalidad de que él iba a ser un jornalero, iba a ser como un esclavo, ¿verdad? Porque ellos tenían esclavos. Entonces, pero el padre lo calzó. ¿Qué significa eso? Le restituyó, ¿verdad? Le restituyó la posición de hijo. La posición de hijo al otorgarle el anillo, que es autoridad, al vestirlo y al calzarlo. Le restauró la posición de hijo, ¿verdad? Entonces, a mí se me viene a la mente, somos así nosotros cuando alguien se ha ido al mundo y regresa, le vamos a restituir totalmente, así como el padre, la confianza. Muchas veces hay muchos prejuicios, ¿verdad? Entonces, no, si se fue al mundo, pues aquí va a venir a hacer y deshacer. Entonces, pero imagínense el amor del padre, ¿verdad? Le restituyó todo, porque él se había malgastado todo, se había gastado todo lo que tenía. Pero actuaremos nosotros de esa forma con nuestros hijos, con nuestro amigo, con nuestro hermano. Entonces, porque se supone que tenemos la mente de Cristo, tendríamos que actuar de esa forma, ¿verdad? Entonces, porque la palabra aquí Jesús había puesto esta parábola, ¿verdad? Entonces, que se refería así a los fariseos, ¿verdad? Pero ya vamos a ver más adelante. Sigamos en el 25 y 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, dice. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido
bueno y sano, ¿verdad? Imagínense la misericordia, el amor del Padre, ¿verdad? Hacia el Hijo pródigo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tal vez no nos moviéramos de esa forma, ¿verdad? Al que alguien viniera de allá afuera, que se fue al mundo a desperdiciar las bendiciones que aquí recibió, todo eso lindo que aquí recibió, y de allí regresara, pues ahí estaría en nosotros restituir, ¿verdad? Restituir esa confianza, así como el Padre, ¿verdad? Así como el Padre lo había hecho. Pero veamos. Entonces dice en el 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Yo creo que en nuestra humanidad, pues tal vez sentimos, porque se puede dar en el trabajo, ¿verdad?, de que alguien que lo hayan despedido, ¿verdad?, llegue y bueno, y tal vez uno estaba ahí en el puesto, ¿verdad?, que estaba, entonces, y le restituyen, pues ha de ser bien duro, ¿verdad? Ha de ser bien duro porque a uno ya lo habían puesto ahí, pero y si le volvieron a dar la confianza, ¿verdad?, que tenía ese empleado, pues hay que actuar, ¿verdad? Si somos cristianos, pues habría que actuar de esa forma, ¿verdad? Y entonces, y decir, bueno, dale, sentate, aquí está la silla donde yo me siento, ¿verdad? Aquí está la computadora. Entonces, sería bien difícil, ¿sí o no? Sería bien difícil. Entonces, ¿a qué le llevaba esta palabra? Aquí les voy a contar. Pues, cuando nosotros tenemos hermanos de carne, pues, y que tal vez, en este caso, mi hermano, ¿verdad? Aquí está mi mamá, mi hermana, mi esposa. Entonces, el hijo de mi hermano, ¿verdad? Él tal vez era el que se fue, ¿verdad?, como hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, aunque vivía ahí, no se había ido, pero tal vez no actuaba, ¿verdad?, conforme a lo que uno quería. Pero ahí venía lo que tal vez yo dije, ¿verdad?, en ese momento. Mamá, ¿y usted por qué se desvela por él, verdad? Entonces, si ya va a venir. Entonces, yo no era padre en ese momento, ¿verdad? Tengo mi hijo pequeño, y tengo mi sobrino que es como mi hijo también. Entonces, y ahora me pongo a recapacitar. Yo actué como este hermano. Yo actué como el hermano mayor, que en este caso yo soy el menor, ¿verdad? Pero yo me enojaba porque tal vez no era que mi mamá quería más al hijo, digamos que era malilla, ¿verdad? Sino que era aquello, ¿verdad?, que quería cobijarlo, protegerlo, que él no anduviera, ¿verdad?, allá en el mundo. Y creo que en determinado momento, pues, nosotros nos hemos ido al mundo, ¿verdad? Y tal vez nosotros nos creíamos buenos, ¿verdad? Porque en ese momento, yo me imagino, bueno, y aquí lo dice también, hey, si yo soy el que estudio, yo soy el que paso en la casa, yo ahí, entonces, ¿y cómo es que aquel? Entonces, y viene aquel enojo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué me estaba enojando si era mi hermano, verdad? Entonces, ¿por qué tenía esa actitud, verdad? Entonces, ahí es cuando el Señor me puso esta pregunta, ¿verdad?, en mi mente. ¿Es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano, verdad? Porque él era mi sangre, ¿verdad? Entonces, ¿y yo por qué me enojaba? Yo me tenía que alegrar. Yo me tenía que alegrar que él había llegado con bien a la casa. Entonces, el problema cuando uno viene a recapacitar es cuando las personas ya no están, ¿verdad? Entonces él dice, tantas cosas que yo dije, ¿verdad? Entonces, ahí está, que gracias a Dios nos pedimos perdón los dos. Entonces, pero eso pasa en la casa, pasa en el trabajo y pasa en la iglesia. Entonces, que nosotros, que el hermano se fue al mundo, que anda chupando, ¿verdad?, y que anda haciendo
tantas cosas, o sea, que nosotros hicimos, pero tal vez si ya viene, no, hombre, cuidadito, cuidadito, y no te acerques porque te va a robar algo, ¿verdad? Entonces, no, eso pasa por prejuicioso, ¿verdad? Porque el padre cuando él viene aquí y se arrepiente, el padre lo perdona, ni termina tal vez de decir las cosas y lo perdona, ¿verdad? Porque ve el corazón, con qué lo hemos pedido, ¿verdad? Entonces, exteriormente nosotros, los que estamos en la iglesia, y aquí vamos al punto donde el Señor me hizo llegar, ¿verdad? Entonces, nos vemos muy bien, nos vemos con la camisita roja, naranjada, entonces que estamos tocando un instrumento, ¿verdad? Que estamos sirviendo en la entrada, que hacemos tantas cosas, nos vemos bonitos, nos vemos bien chulos. Entonces, pero por dentro tal vez estamos resentidos, ¿verdad? Estamos resentidos porque viene otro y, no, ¿y por qué? Entonces, o tenemos resentimientos de nuestra vida pasada cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Porque no hemos pedido perdón, porque no le hemos dicho, Señor, perdóname porque yo estoy mal con mi hermano, Señor, con el vecino, ¿verdad? Entonces, o porque también no estamos actuando como verdaderos cristianos, porque solo somos cristianos cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? O somos cristianos de Facebook, ¿verdad? Entonces, subimos imágenes, que subimos textos bíblicos, pero no estamos viviendo, ¿verdad? Esa palabra. Entonces, y la verdad es que cuando nosotros actuamos de esa forma con nuestro hermano, pues no tenemos una buena relación con el Padre. ¿Por qué? Porque no tenemos la comunión, porque no tenemos el mismo sentir del Espíritu, ¿verdad? Que viene y que va a perdonar a aquel que actuó mal. Así de simple. Entonces, tendríamos que ser misericordiosos como el Padre, ¿verdad? Entonces, pero nos perdemos esa comunión, porque somos apariencia, ¿verdad? Ya nos peinamos de lado, no, en serio, fuera de broma, o sea, la verdad es que él sabe que es mentira. La verdad es que solo vemos así como el perfil virtual, ¿verdad? Tenemos ese perfil virtual y cuando salimos de aquí, cerramos sesión y ya iniciamos el otro que tenemos allá, ¿verdad? Entonces, y es cierto, y eso muchas veces, y eso pasa, y eso es bien delicado, porque si nos vamos a nuestra vida normal, allá familiar, ¿verdad? Entonces, y actuamos mal, yo actué mal y yo le pido perdón al Señor porque no debería de haber actuado así, pero era porque en realidad no sabía que era ser padre, ¿verdad? No sabía que era tener un hijo que se va por ratitos al mundo, ¿verdad? Y que tener esa agonía de que el devorador pues se lo va a llevar, ¿verdad? Entonces, porque ese es el amor que nosotros debemos de tener para aquel que está allá afuera, pues platicando con un amigo que bueno, algunos lo conocen, y cuando vamos a ir a la iglesia, vamos, ¿verdad? Entonces, no, es que mira, yo me quiero morir, que no sé qué. Entonces, ¿en serio te querés morir? Te compro el lazo si querés, le dije, sí, pero ¿por qué? Le conté. Entonces, ¿te querés morir? Sí, es que mira, que aquí mi mujer, que aquí mis hijas. Entonces, de verdad, pero mira, le digo, ya sabes, y andaba tomado, ya sabes que los borrachos van directo al infierno, le digo así, porque vos has conocido la palabra, le digo, y te hablo conforme como vos has conocido, le digo. Entonces, no, sí, yo sé, pero el Señor me va a perdonar. No, ¿cómo te va a perdonar si el Señor lo que quiere es que un cambio pues en tu vida, ¿verdad? Si vos no te acercas al Señor, ¿cómo va a cambiar la situación en tu familia? Y no escuchas cuando estoy gritando ahí, no, yo no escucho nada, le digo, pero lo que te puedo decir es, le digo, es que la única solución es que vos te acerques al Señor, ¿verdad? Que le pidas perdón, y te aseguro, si vos te acercas, pues tu situación va a cambiar. Entonces, ¿por qué tal vez lo saco? Porque yo hoy veo el reflejo en otras personas como que fueran mis hermanos, o sea, entonces mi hermano de carne, pues, o sea, que yo sé que él está con el Señor porque él reconoció al Señor, pero hoy
el Señor me ha puesto eso, pero yo digo, ay, como que es mi hermano. Entonces, mira, entonces acércate, entonces porque ahí está la solución. Ve el espejo de los otros que se han ido, porque ahí en la colonia va uno tras otro, ¿verdad? Entonces, que se están muriendo. Y es bien triste cuando uno les ha hablado y que de repente te dicen, allá está tieso el pobre. Entonces, es bien triste. Pero esos son los que están allá en el mundo, ¿verdad? Que el diablo anda cerca. Pero, ¿y qué pasa también con aquel hijo pródigo que está aquí adentro? Entonces, porque muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero nos enojamos, ¿verdad? No estamos actuando conforme a la palabra de Dios, no estamos actuando conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, porque si yo tengo la mente de Cristo, voy a hacer lo mismo que Cristo hace, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nos enojamos? Pues, tal vez nosotros se puede dar alguna, no sé, discordia, ¿qué? Pero tal vez rápido nos perdonamos, ¿verdad? Entonces, porque dice la palabra, te podés enojar, ¿verdad? Irar, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, es una línea bien dejada. Ay, me molestó lo que hiciste, pero te perdono, va. Entonces, pero si ya el sentimiento va creciendo, ¿verdad? Te perdonas por lo de entonces es una línea bien delgada. Si no vas a ser el hijo pródigo que está allá. No, entonces es una línea bien delgada y bien delicada, que aparentemente nosotros estamos martes, miércoles, jueves allá en la casa, viernes y el domingo aquí doble. Entonces, ¿qué pasamos acá? Pero tal vez estamos alejados, ¿verdad?, de la comunión del Padre. ¿Por qué? Porque no nos gusta tal vez cuando nos están llamando la atención, ¿verdad? Porque no nos gusta cuando nos están diciendo la verdad, ¿verdad? Porque cuando hay, la verdad es que nos dicen así, ¿verdad? Vos estás mal y estás mal. Entonces, ¿y por qué nos vamos a enojar? Si es verdad. Entonces, al contrario, deberíamos de alegrarnos, ¿verdad? Entonces, de que nos están hablando con la verdad, ¿verdad? La verdad. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos de reconocer que estamos en un lugar bueno, donde se predica la palabra, la sana doctrina, ¿verdad? Donde se nos está enseñando, pues, que hay que decir las cosas tal cual son. Entonces, porque si yo quiero a Jorgito, yo le voy a decir la verdad, y yo le digo la verdad. Entonces, no, y él a mí también. Entonces, es porque, o sea, nosotros no queremos que nos descarriemos, pues. Entonces, es de tener eso bien centrado y pensar en que yo quiero al hermano, entonces tengo que ayudarle si él está mal, pero cuando él me diga que yo estoy mal, aceptarlo, ¿verdad? Entonces, porque eso es sano. Eso es sano, porque el que no te dice nada es porque no te quiere. No te quiere, la verdad no te quiere. Digamos el 29 y el 30. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Detengámonos ahí. Tanto tiempo yo te he estado sirviendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Tanto tiempo yo he estado en el sonido, ¿verdad? Tanto tiempo yo he estado ahí en la puerta, ¿verdad? Tanto tiempo, pues, yo te he estado tocando trompeta, te he estado tocando guitarra, entonces, el bajo, entonces, y no veo la bendición, no veo que me des lo que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué no me lo das si aquel que acaba de venir se lo diste ya? ¿Por qué se lo diste, papá? Entonces, que son las cosas que vivimos cuando éramos hijos, ¿verdad? Entonces, y que también las vivimos aquí.
que también las podemos vivir aquí, pero esa es una línea bien delgada en donde tal vez nosotros estamos más perdidos que aquel que se fue, ¿verdad? Porque estamos en peligro, porque nosotros estamos engañados aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando deberíamos de estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? En que tenemos que tener la mente de Cristo, saber cómo Cristo va a actuar. Entonces, pero no, nosotros venimos y le decimos al Padre, ¿por qué a mí no me has dado y aquel acaba de venir? ¿Por qué? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Entonces yo muchas veces tal vez actué así con mis padres, ¿verdad? O tal vez no les decía. Entonces, porque yo me creía el hijo bueno que en ese entonces no iba a tomar, pero después escupió para arriba y andaba tomando, ¿verdad? Entonces, ese es el problema cuando nosotros empezamos a decir, Señor, ¿por qué, verdad? Si mira cómo es, ¿verdad? Es malcriado, borracho, es adúltero, fornicario, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué a él que acaba de venir? ¿Por qué a aquel que acaba de venir? Se lo diste ya, le restituiste toda su herencia. Y aquí hay algo bien bonito, que hay veces que sin saberlo, nosotros no recibimos la bendición, porque no tenemos la mente de Cristo. O sea, estamos aquí, pero estamos engañados y actuamos muchas veces como los fariseos, que ellos eran correctos, ¿verdad? No, esto se hace así, que el protocolo y que vamos a hacer esto y esperemos que el sacerdote entre, y si no oímos las campanitas, pues ya la regamos. Entonces, no, o sea, nosotros actuamos como religiosos, nosotros hacemos las cosas como que somos robots. Entonces, porque yo tengo que ir ahora a la iglesia y voy a servir, pero me quiero ir a la casa. ¿A cuántos les ha pasado que cuando viene se quiere ir para la casa? Muchas veces no queremos ir por la casa. Entonces, el detalle es cuando sentimos eso, ¿con qué actitud tomamos ese deseo de la carne? Porque ahí hay dos formas. O lo tomamos porque me van a regañar, porque me van a ver mal, o decimos, me quiero ir para la casa, pero le quiero ir a servir. Esa es la otra forma, ¿verdad? Entonces, si nosotros la tomamos así, el Señor va a tomar a agrado lo que vengamos a dar, ¿verdad? Aunque ahí se nos salgan los gallos con Mario López, ¿verdad? Cuando estamos tocando trompeta. Entonces, los dos. Entonces, aunque sí, porque el Señor, o aunque el Señor ve el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso cuando el Padre vio que el Hijo venía, Él ya lo había perdonado. De hecho, antes de que viera que ya lo vio en camino, ya lo había perdonado, ¿verdad? Pero no dejó ni que terminara de decir todo lo que él había pensado, sino que vino, lo abrazó y le dio su beso. ¿Cuántos quieren un beso del Señor? ¿Cuántos quieren un besito del Señor? Entonces, qué lindo ha de ser, ¿verdad? Tener una experiencia con el Señor, ¿verdad? Así que te chinchine, ¿verdad? Que te abrace. Entonces, qué lindo ha de ser, ¿verdad? Pero muchas veces no la sentimos estando aquí porque ya sabemos que somos peor que el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, pero a ese punto el Señor me llevaba, ¿verdad? Que es una línea bien delgadita y bien delicada donde yo puedo ir camino al infierno, ¿verdad? Entonces, porque yo puedo parecer bueno, hacer las cosas que me ponen a hacer aquí, y las voy a hacer al pie de la letra como me las ponen, y no voy a tener tal vez error en hacerlas, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Pero somos como un robot ya programado. Entonces, que no tenemos sentimiento, que nosotros lo hacemos, pero no lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo porque cuando Él vino y le dijo, tantos años te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito.
Entonces él estaba haciendo las cosas no por amor, sino que las estaba haciendo porque quería algo a cambio, ¿verdad? Porque quería elogios tal vez, porque quería ser el hijo bueno, quería ser, no, que le diga, no, usted sí, hijo, usted sí siempre me obedece, siempre, pero su mente en otro lado, ¿verdad? Pero aquel que se fue y reconoció, se gastó todo, sí, hizo pedazos todo lo que le había dado el Padre, ¿verdad? Perdió su bendición. Aquí tal vez se había ido con un milagro, pero allá se le acabó bien rápido, ¿verdad? Tocó fondo y dijo, bueno, la verdad es que sin Dios no soy nada, mejor me regreso. Fue inteligente, ¿verdad? Porque otros se dejan morir, entonces, y por orgullo, ¿verdad? Igual el que está acá, si uno está bien cimentado en la palabra de Dios, uno tiene que ser igual que el Padre, ¿verdad? Tiene que ser, tener misericordia, actuar con misericordia aquí con el hermano, cuando tiene necesidad, cuando le hace falta algo, ayudarlo a que aprenda algo que se hace acá. Entonces, porque si actuamos egoístamente y no le enseñamos a alguien a hacer las cosas que es para servirle al Señor, no tenemos el corazón del Padre. Y el tema perdón, no se los dice, lo voy a dar hasta ahorita, conocen el corazón del Padre. Amén. Entonces, aquí el hijo que estaba, el hijo mayor, no conocía el corazón del Padre, como muchas veces nosotros hemos hecho, porque reprochamos, ¿verdad? Porque otro es bendecido, pero en realidad estamos mal, aunque estemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Es posible servir a Dios fielmente todos los días y no conocer el corazón del Padre. Pues podemos ver que sí es posible, ¿verdad? Porque aquí el Señor estaba hablando que si se siguen al pie de la letra todo lo que tal vez se hace en la iglesia, pero es por obtener algo a cambio, ¿verdad? Por tener un elogio, ¿verdad? Entonces es ahí donde el Padre no toma en cuenta el servicio que uno está haciendo, ¿verdad? Sigamos en el 31. No, perdón, en el 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo, ese es tu hijo. Pues ahí se puede ver el desprecio que él tuvo, ¿verdad?, hacia su hermano, porque en realidad no lo amaba, él se amaba a él mismo, él quería sobresalir él mismo, ¿verdad? Entonces nosotros actuamos de esa forma muchas veces. Se puede dar en el trabajo, ¿verdad?, que tal vez queremos sobresalir de una u otra forma, pero ya hemos visto, ¿verdad?, que le ponen el pie a otro encima para agarrar ese puesto. Entonces, cuando no le ha costado, ¿verdad?, aquel, cuando tal vez no se ha ido a solear, cuando tal vez no ha picado piedra, ¿verdad? Entonces, para poder llegar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que el hermano, pues, no se movió con misericordia y sentía resentimiento en el corazón. Y eso es lo delicado, pues, que nosotros tengamos esa capa religiosa, ¿verdad? Que venimos, entramos, o tal vez venimos a hacer nuestro servicio, pero no queremos relacionarnos con los demás. Entonces, cuando el poder está en el acuerdo que tengamos entre todos, ¿verdad? Entonces, si estamos unánimes, porque igual a la familia, ¿verdad? La familia, si uno no viene, pues como que uno está patojo, ¿verdad?
entonces le cuesta avanzar, ¿verdad? Entonces es bien complicado, porque el ministerio que nos dio el Señor de la familia es el que debemos de cuidar, ¿verdad? Entonces, claro, no es el primer lugar, ¿verdad? No es el primer lugar debe ser el Señor, ¿verdad? Entonces, y Él se encarga de la familia, pero si nosotros actuamos como el hijo mayor que se quedó trabajando, que solo quiere elogios, entonces la familia no va a venir, ¿verdad? Entonces no va a haber un crecimiento espiritual, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, porque para mí el cristianismo básico, que es lo que más nos cuesta, es basarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, y estando aquí, teniendo la palabra que se nos da, cómo se nos enseña que hay veces nos dan una palabra, que un versículo tal vez que lo hemos escuchado en la radio, que lo hemos escuchado en muchos lugares, pero bien diferente, hermanos, bien diferente, es un enfoque a la vida bien diferente, que uno dice, y es cierto, qué bonito cómo el Señor puede hablar, ¿verdad?, a través, entonces, pero nos quedamos en eso, ¿verdad? Qué bonito, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros no salgamos al mundo, ¿verdad?, el que no salgamos allá a derrochar todas las bendiciones que nosotros tenemos, no quiere decir que no somos como el hijo pródigo, sino que estando aquí en la iglesia y nos vamos a esto, por eso no recibimos las bendiciones, porque seguimos teniendo ese orgullo, ¿verdad?, que no nos deja encaminar, ¿verdad?, hacia el Señor. Porque imagínense un ejemplo bien bonito, pero que si Judas vendió al Señor, estaba con el mejor maestro, estaba con el Dios vivo, vio tantos milagros, pero ¿qué pasó con Judas? Judas le fue a tirar las monedas a los fariseos y dijo que ya no quería, en vez de irse a arrodillar al Padre y decirle, Padre, perdóname porque te vendí. El Señor lo hubiera perdonado, si no, Judas no estuviera en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Judas estaba, imagínense, hermanos, estaba con Jesús. ¿Cuántos no hubiésemos querido estar con Jesús? Ver esos milagros, ¿verdad?, ver esas maravillas. Entonces, estar en ese día tal vez del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, pero Judas lo vendió. Sí, había un plan de salvación, Judas fue parte de ese plan, ¿verdad? Pero si Judas se hubiera arrepentido, si de verdad hubiera conocido el corazón del Padre, pues él estuviera allá arriba, él estuviera con el Señor, le hubiera perdonado. Es igual, cuando nosotros estamos aquí, podemos recibir esa palabra hermosa, podemos recibir tantos milagros, podemos ver tantos milagros en otro, pero yo, ¿por qué no, Señor? Si yo, mira, tengo 8 años de estar aquí en la iglesia, vengo, dicen, yo no conocía a Popa, vengo desde Apopa, Señor, vengo desde allá, pero no he visto mi milagro, Señor, no he tenido eso que te estoy pidiendo hace tantos años. ¿Por qué el Señor se lo acaba de dar? Si aquel acaba de venir, ya lo está bendiciendo, Señor, porque Él sí conoce el corazón del Padre. Entonces el Señor me llevó a esto tan lindo, ¿verdad?, que hay que tener cuidado en esa línea tan delgada donde podemos ser un hijo pródigo estando en casa. Entonces, porque estamos escuchando la palabra, hermano, estamos escuchando todo, pero no estamos aquí, estamos haciendo todo por compromiso, estamos haciendo todo por recibir un elogio, no. Entonces, a eso me llevaba el Señor, a hacer las cosas de corazón, para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, lo que nosotros esperamos, esos milagros, esas sanidades, que el Señor ya las tiene preparadas para nosotros. Solo está en creer, hermano. Miren, eran las 2 de la mañana, bueno, y el Señor me sanó de mi estómago.
Y les digo, yo he estado padeciendo mucho de eso. O sea, y eso le decía a mi esposa, me siento bien liviano. Entonces, pero el Señor puede actuar y puede obrar mediante uno crea la palabra, ¿verdad? Con el amor que uno la esté recibiendo, cuando con el amor que uno la esté leyendo, ¿verdad? Si conocemos el corazón del Padre, vamos a obtener las bendiciones. Y aquí dice, para terminar, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, hermano. Hagamos fiesta todos los días con el Señor. Cuando alguien viene, cuando un hermano tal vez que estaba aquí viene y se reconcilia, hagamos fiesta, no lo señalemos solo porque se paró y dijo, yo pequé. Si todos pecamos, lo que pasa es que a veces somos cobardes y no nos paramos a reconocer que hemos pecado. Así de simple. Muchas veces pues nos hemos quedado, y lo digo porque yo lo he hecho. Entonces, y es cuando nosotros tenemos un corazón blando, así como el Señor, y reconocemos, Señor, yo pequé, perdóname, sin que no me importe quién me ve, el Señor va a ver eso y va más rápido, vamos a recibir ese milagro que el Señor tiene ya preparado. Si ya están listos, es como reventar una vejiga y ya cae, hermano, pero hay que creer lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Entonces, no irnos igual, hermanos. ¿Qué nos ha querido venir a decir el Señor esta tarde? Que no es necesario irnos fuera de la iglesia y no venir a la iglesia para ser un hijo pródigo, porque aquí dentro podemos ser un hijo pródigo engañado que va directo al infierno, igual a aquel que se fue. Entonces tenemos que reconocer cada día que le fallamos al Señor y Él nos va a perdonar, y así como Él nos perdona, perdonar a aquel que de verdad reconoce que falló. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor bendito, por este día, Señor, que nos das, Padre bendito, que nos diste el privilegio enorme, Padre, de poder estar reunidos, Señor, unánimes, Padre, como hermanos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sin tu infinita misericordia, hoy, Señor, no estuviéramos acá. Gracias por la enseñanza que tú me diste, Señor, este día. Gracias por el milagro que tú obraste, Señor, en mi ser, Señor. Gracias, Señor, porque hablaste a mi vida y pude compartir ese mensaje, porque eso debemos de ser, un mensajero, Señor. Vivir la palabra, Señor, cuando tú nos las das, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. El Señor te viene a decir, si tú sientes en tu corazón que has fallado, que has sido un hijo pródigo estando aquí en su iglesia, que tal vez has recibido mal la palabra que has escuchado de cualquier predicador, que te pares al frente y reconozcas que le fallaste, que no actuaste bien, porque el corazón, el Señor ve el corazón, el Señor sabe si has fallado. No te estoy convenciendo yo, porque es la obra salvadora del Espíritu Santo la que debe actuar. Si sientes en tu corazón, hazlo, hermano, hazlo, reconoce de verdad que le fallamos estando aún aquí en la iglesia, Señor, porque sí, somos pecadores y actuamos mal. Cada día tenemos que morir en la carne, tenemos que morir a esos deseos desenfrenados que el enemigo quiere inyectar en nosotros. Pero si no hay nadie, pues la gloria y honra es para el Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos.